Gracias, hermanos, es un placer saludarles, que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos a estas clases que queremos desarrollar en el website, la internet, para que cada uno de ustedes tenga acceso y la libertad de, en donde quiera que se encuentren, ya sea en casa, en seminario o en otro país o en el estado que ustedes quieran de nuestro país, de México, puedan disfrutar, puedan accesar al internet y puedan disfrutar de estas clases. Queremos tratar con ustedes lo que es el tema del Pentateuco. El Pentateuco, ustedes saben, son los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Pentateuco significa, de la palabra griega Pentateucos, 5 rollos, 5 libros, los primeros 5 libros de la ley. Y fue tomado ese nombre de la versión Septuaginta. Septuaginta significa 70, y fueron ancianos de Israel que fueron tomados de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, por Alejandro el Grande, para traducir en Alejandría una biblioteca muy inmensa que tenían ahí, para que contaran con ese volumen que es la Biblia, pero en ese tiempo estaba únicamente en hebreo. Entonces él tomó a estos ancianos para que tradujeran la versión del hebreo de la ley al griego, y en el griego koiné de aquel entonces, y esa traducción se le denominó como la Septuaginta. La Septuaginta fue muy importante porque es la Biblia que usaron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenía esa versión de la versión griega, y en ese tiempo se hablaba mucho griego, y es una Biblia de gran renombre. Pues bien, Pentateuco es una serie de enseñanzas, los primeros 5 libros de Moisés, que conocemos como la ley. Pero la ley es algo grande que muchas veces no pensamos, que no le hacemos la justicia requerida, porque muchas veces decimos que nosotros estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ciertamente, parcialmente, eso es verdad, pero déjenme decirles que la ley, como lo dice el apóstol Pablo, fue un ayo, y es lo que complementa la gracia, es lo que estructura plenamente para que la gracia pueda tener un soporte pleno. Y esta gracia, esta ley, fue desarrollada por nuestro mismo Dios, hermanos. No nos confundamos, no estamos hablando de los ceremoniales, de las liturgias que se hablan en el libro de la ley, porque esos ceremoniales ya no los llevamos a cabo. Únicamente hemos tenido el sacrificio completo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero todo eso era tipo de Jesucristo, y es lo que nos va a enseñar toda esa tipología acerca de lo que es Jesucristo, la sangre, cómo representaba el cordero que sacrificaban, el cordero de la expiación, cómo representaba el sacrificio inmenso que Jesucristo un día, años más tarde, iba a hacer. Y la ley es un método para que ir entrenando, ir concientizando al pueblo poco a poco, puesto que la gracia en su plenitud, tal cual expresada a los hombres como nosotros, que muchas veces no tenemos un conocimiento pleno de la Biblia, hermanos, son cosas de Dios, son cosas profundas que no daríamos cabida, no habría inteligencia suficiente para entender lo que es la gracia plena del Señor. Hacer que Dios empezó a trabajar nuestras mentes, nuestros corazones con principios divinos. Una vez más, no hacemos los rituales porque ya tenemos el sacrificio completo de Jesucristo, pero ahí hay principios hermosos en la ley de Dios, principios que, si seguimos, son principios divinos de Dios y nos van a llevar a remunerarnos en estar bien delante de Dios, ya sea la gracia, ya sea obedeciendo los conceptos de Dios, nos va a traer bendición plena. Por ejemplo, muchas veces decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero muchas veces la predicación, la exhortación, a veces a las congregaciones de diezmar, ese concepto está en el Antiguo Testamento, y entonces ahí, ¿qué haríamos? No tendríamos soporte bíblico, pero como les decía, es un principio hermoso que se estableció, y para aquellos que dicen que yo no diezmo a la iglesia porque eso es de la ley, no es de la gracia. Pero hermanos, el decir eso es decir, yo solamente recibo las cosas buenas de Dios, pero no la enseñanza, no la educación, no la maduración a través de su espíritu para comprender los conceptos correctos. Esa debería ser nuestra posición,
porque si entonces nosotros tenemos esa postura, vamos a dar cabida a que el Espíritu Santo de Dios trate nuestro corazón y veamos el diezmo, la institución del diezmo, como algo que le debemos a Dios, no a los pastores, no a los misioneros, no al hermano, no a la hermana, sino que eso proviene de nuestro corazón a nuestro Dios. Cuando así lo hacemos, estamos diezmando con la gratitud a nuestro Dios. ¿Cómo se usarán esos fondos? Hermanos, eso no es problema nuestro, pero los pastores no tienen por qué enfatizar que la obra tiene que caminar y continuar por los diezmos. Quien continúa la obra es Dios, hermanos, pero a través de nosotros, y nosotros tenemos que implementar esos principios. Las formas cambian. Una gran hermana nos decía, los principios de la Biblia nunca cambian, las formas cambian, porque antes los diezmos se daban a través de la agricultura que tenía el pueblo de Israel, se daba en grano, se daba en trigo, se daba en cebada, pero ahora lo hacemos, que a final de cuentas es el resultado del trabajo de ellos, pero ahora con esa aplicación, con ese principio que aplicamos a nuestros días, que la forma cambió, ya no es grano, ya no es cebada, ya no es grano, ya no es trigo, pero ahora ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. ¿Y qué hacemos si lo entregamos o no lo entregamos? Ya es cuestión personal de cómo aceptas, cómo adoras a tu Dios. No a la iglesia, qué tan fiel miembro eres. Yo puedo trabajar en eso y en esto, pero diezmar, no, porque eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Eso es mentira, hermanos. Jesucristo es profetizado en la ley y debemos estar conscientes que los beneficios que tenemos ahora en Jesucristo los tenemos porque la ley le empezó a enseñarnos la tipología, las grandes cosas que Dios iba a traer a través de los tiempos para nuestro beneficio. El plan total de la Biblia, hermanos, como ustedes saben, es en 66 libros, escrito por más de 40 autores a través de unos 1500 años en diferentes idiomas, en el hebreo, en el arameo, en el Antiguo Testamento y en el griego koiné en el Nuevo Testamento. Pero hay un énfasis general, la redención del hombre. Y vean cómo mucha gente critica la Biblia, pero esos 66 libros, esos más de 40 autores de diferentes trasfondos históricos, como fue Amós, que era un campesino, como fue el rey David, que era un rey, como lo fueron profetas grandes, como lo fue Isaías, como fue Ezequiel, como fue el profeta Daniel, pero como lo fue un profeta Amós, sencillo, pero que traía la palabra de Dios. Un profeta que sufrió mucho fue el profeta Oseas, que trae grandes enseñanzas, aunque el propio matrimonio que desarrolló en su vida. Pero todo esto es para redimir al hombre, hermanos. Y el plan, la ley, como el plan, la gracia, es un solo plan de Dios. Y ahora debemos dar gracias a Dios porque ahora tenemos la gracia, sí, la revelación que llamamos, los teólogos han decidido llamarla, y eso es cierto, la revelación progresiva, la tenemos completa. Ahora es el plan de salvación en su fase terminal, pero la fase inicial son grandes bendiciones, cosas que leemos en el Deuteronomio, principios básicos, como mencionábamos el diezmo, como mencionábamos el valor de la sangre, acerca de lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Así es que son cosas hermosas, son cosas gloriosas que como pueblo de Dios debemos disfrutar, y dejemos tratar que nuestro Santo Espíritu, nuestro Dios, el Santo Espíritu de Dios, nuestro Santo Dios, Espíritu Santo, nos redarguya, nos enseña acerca de los principios que debemos hacer, ya sea que estén en la ley o que estén en la gracia, que nos dejemos guiar por Dios para poder hacer esas valoraciones.